En el sistema informativo INRAI, El Imparcial, un invitado. Hay un invitado a esta hora en Cristalina Estéreo y se trata del presidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT. Es el profesor Diógenes Orjuela García. Profesor Diógenes, tenga usted muy buenos días. Bienvenido a Cristalina Estéreo. Muy buenos días para ustedes, para toda la amable audiencia, su equipo de trabajo, los oyentes de Cristalina Estéreo. Profesor Diógenes Orjuela, ¿qué balance dejan ustedes después de la jornada del día de ayer en las marchas por diferentes sectores del país? Bueno, en este regreso paulatino a las calles para ejercer nuestro derecho a la protesta, lo que nosotros tenemos es un balance supremamente positivo. Hubo expresiones de movilización, caravanas y demás en casi 100 ciudades del país. Cumplimos con lo que nos planteamos, de que eran movilizaciones pacíficas y democráticas, como siempre lo hemos hecho, y le hemos dicho a este gobierno que si no cambia su actitud, su desatención, su no disposición de oír a sectores diferentes al Consejo Gremial y los banqueros, que es con quien está tomando las definiciones, estas movilizaciones continuarán. Sí, puntualmente háblenos por favor de esos puntos a los que usted hace referencia. ¿Qué están solicitando ustedes como agremiación? En general, desde el año pasado son dos grandes bloques de discusión con este gobierno. Ese bloque de asuntos que se enmarcan en lo que llamamos el paquetazo económico de este gobierno, impuesto la mayoría por organismos multilaterales, encuentran, diríamos, los 6 puntos principales de lo que hemos llamado el pliego de emergencia. El tema de los recursos girados directamente a los hospitales del país para resolver los problemas de infraestructura, los problemas de deudas con los trabajadores de salud, la formalización de los trabajadores de la salud, su bioseguridad. El tema de la comida para los colombianos, que es lo que nos llamamos la renta básica, que ha planteado como un salario mínimo para 10 millones de familias de colombianos que no tenían empleo o los que se quedaron sin empleo y están aguantando físicamente. Como tercera medida es salvar los empleos y salvar las micro, pequeñas y medianas empresas, que fueron los que corrieron por el gobierno no haber atendido desde marzo, que le dijimos, de asumir la nómina de estas micro, pequeñas y medianas, que son las que dan el 80% del empleo del país. Pero además hay que devolver esos 5 millones de empleos que se perdieron, y eso solo es con apoyo estatal. Estamos respaldando igualmente en educación la no presencialidad en las instituciones educativas del Estado, la matrícula cero para los estudiantes de las universidades públicas, la no venta de esas empresas tan importantes del Estado como Ecopetrol, como CENIT, que es la red de oleoductos, como la eléctrica del país, empresas que entre todas le dan más cerca de 20 billones de pesos anuales a los colombianos precisamente. Y el segundo bloque es lo que llamamos la defensa de la vida y la paz, que es la condena a los asesinatos de líderes sociales, de jóvenes, la condena a la brutalidad policial, la exigencia de la reestructuración de la Policía Nacional, la renuncia del ministro de Defensa por todas estas atrocidades que se están dando en el país, y el respeto a la paz, un derecho legítimo de los colombianos, que haya democracia, que haya paz, que haya respeto a la vida. Históricamente, pues usted ha estado siempre trabajando en pro, obviamente, de todo esto que nos habla, pero ¿por qué en un país como Colombia nunca se ha podido llegar a un consenso? Y siento que siempre se ha tenido que hacer marchas, protestas, etcétera. ¿Por qué con ningún gobierno se ha podido llegar al punto que los sindicatos desean estar? Porque principalmente desde los últimos 30 años los gobiernos se han dedicado primero a velar más por los intereses de las grandes multinacionales, de los grandes banqueros, y por los intereses y las definiciones que le trazan a este país, principalmente de los Estados
Unidos. Hemos visto todo este tiempo cómo hemos estado asediados de funcionarios norteamericanos que le traen a este país las decisiones. Ahora, desde la Organización de Cooperación al Desarrollo Económico, que le trazan al país para cuidar precisamente sus capitales y sus multinacionales. Eso hace que el país esté más interesado en el futuro de 1.000 personas de este país, que concentran más de la mitad de la riqueza, de 70 empresas que se quedan, la mayoría multinacionales, que se quedan también con las ganancias de más de la mitad de las ganancias, y no es de su interés ni la población, ni los niños, ni los adolescentes, ni los empresarios nacionales, ni los productores. La afinidad de intereses de ellos con quienes concentran la riqueza les impide entender que hay otra Colombia que mira más el sufrimiento de los colombianos, que vela más por los intereses de los productores nacionales, y la generación de riqueza para que los 50 millones de Colombia lo puedan decir, que este sea un país que progrese. Tiene cómo progresar, muchísimo con qué progresar, pero ese es el centro de la contradicción principalmente. Y en este gobierno en particular, el centro se genera un segundo bloque de contradicciones, que es la posición de este gobierno frente a los acuerdos de paz y su ataque a los escenarios acordados, definidos allí. Lo importante es que hubo un grupo muy grande de colombianos que se desarmó, y eso debía haber sido atendido, y este gobierno no está tan desinteresado, tan interesado en atacar esos acuerdos, que inclusive está condenado rotundamente y criticado rotundamente por toda la comunidad internacional e institucional. ¿Qué opinión le merece la actitud de la alcaldesa Claudia López? La alcaldesa Claudia López encarna un gobierno alternativo. Nosotros siempre hemos hablado mucho de que este país encuentra gobiernos, debe buscar gobiernos alternativos, diputados alternativos, concejales alternativos, y buscar también en un acuerdo nacional que se debe buscar de todos los sectores de la sociedad que entiendan la necesidad de modificar este estado de cosas, un gobierno alternativo para el país. La alcaldesa, creo que en general, con cosas que a uno le gusten y que no le gusten, está haciendo un gran esfuerzo por hacer una Bogotá diferente, velar por unos intereses diferentes de los bogotanos, y hacer que esta ciudad pues también sea un modelo de ciudad que no esté pendiente exactamente de los pocos que tienen las grandes ganancias, sino de la población en general. Si de repente usted tuviera la posibilidad de ser presidente de Colombia, ¿cómo cambiaría las cosas? ¿Qué puntos pondría usted sobre la mesa para precisamente cambiar lo que ustedes como Central Unitaria de Trabajadores desean? Rescatar la soberanía nacional, es decir, que nuestras decisiones económicas, nuestras decisiones políticas, nuestras decisiones estratégicas las tomásemos los colombianos, no las tomasen desde afuera. Como segunda medida, generar desarrollar una vigorosa agricultura, dejar de importar 14 millones de toneladas para que las produzcan los campesinos colombianos, apoyados en todo, incluido con las protecciones debidas por parte del Estado, e igualmente la industria, que este país produzca lo que pueden producir y solo importe lo que necesita producir. Eso genera, con eso es que resolvemos el problema del empleo. Bueno, y educación y salud a fondo para los colombianos, generar mucha riqueza, pero que esa mucha riqueza se refleje en el bienestar de los 50 millones de colombianos. En el fondo eso es sencillo, pero tiene que ver también con los intereses que prevalecen en quien dirige el país. El día de ayer muchos colombianos salieron obviamente a protestar, y tal vez ha sido una de las jornadas que menos inconvenientes ha presentado por cuenta de actos vandálicos. ¿Cómo hacer para que en este tipo de situaciones, en estas marchas, definitivamente se puedan despejar todas las dudas sobre la manera como los vándalos se apoderan de las mismas y terminan dañando todo lo que ustedes han preparado? Yo creo que poco a poco le corresponde al Estado ir desentrañando cómo opera esa situación, ¿cierto? Que aquí pueden estar confluyendo muchísimos factores, pero indiscutiblemente quienes lo hacen
no tiene nada que ver con las organizaciones que estamos y que trabajamos en el Comité Nacional de Paro, que son muy amplias, que son muy variadas, que hemos venido constantemente señalando nuestro rechazo a ese tipo de actos. Y yo creo que pues el Estado tiene la obligación, con sus instancias de inteligencia, ir descifrando. Ayer hubo algunas situaciones, pero creo que poco a poco se ha ido entendiendo, y las voces generalizadas de quienes estamos haciendo diferentes convocatorias era que debían ser en paz y no violentas, porque nosotros tenemos la convicción que este ejercicio de movilización solo va a ser cada vez más fuerte, es con millones de colombianos en la calle, no con unas pocas personas haciendo unos daños que en últimos le sirven de instrumentos al gobierno. Eso no nos sirve para nada, y el rechazo nuestro es generalizado en contra de esos asuntos. Sí, pero dejarle esa responsabilidad únicamente al gobierno, pues no sería en un momento irresponsable. De repente ustedes pudieran también evitar ese tipo de circunstancias en momentos decisivos, cuando se van a presentar algún tipo de inconvenientes, también como de cerrar el cerco de este tipo de personajes que dañan la marcha pacífica. Normalmente, por ejemplo, si usted mira las marchas que hicimos ayer, que la mayoría fueron por la mañana, no hubo ni un solo incidente, no hubo ninguna situación de estas. Se trató, por ejemplo, de marchas diferentes a las que nosotros habíamos convocado, y no todas, sino en algunas de esas, y que cuando yo hablo de que eso es lo que se debe detectar indiscutiblemente, es en dónde están, a dónde llegan, en dónde aparecen. Pero normalmente en nuestras manifestaciones, así han sido las multitudinarias, o aparecen atrás, o llegan al final, que han hecho dispersar nuestras derechos. Por culpa de ellos se han dispersado muchas. Voy a hablar de Bogotá, el caso de la Plaza de Bolívar, que hemos hecho completamente pacífico. Estamos 50, 100 mil personas en la Plaza de Bolívar, y al final aparecen estos sectores que generan el desorden y hacen que nuestra manifestación, hecha con todos los rigores de tranquilidad, terminan también lastimadas por la acción de ellos. Sí, señor Diógenes Orjuela, ¿cuál podría ser el modelo de país que a ustedes les gustaría, como Central Unitaria de Trabajadores, tener? ¿Cuál creen que puede ser el modelo que se podría implementar, independiente, obviamente, de cualquier circunstancia económica o diferencia de cantidad de habitantes? No, eso que le señalé, un país produciendo lo que consume. Este es un país que tiene 50 millones de habitantes. Es un mercado muy grande que da para que el que produce, es decir, el sector empresarial, pudiera ser muy boyante, pudiera generar mucha riqueza. Si se está generando mucha riqueza, es decir, un aparato productivo que no es la minería, fracasado. La minería tiene una característica: se lleva nuestros recursos, se lleva nuestras materias primas, minerales, y nos dejan algo que tiene un nombre que es hasta grosero: regalía. Es decir, vengo, me llevo eso, regalía. La minería en general no da empleo, no es agricultura, turismo, industria, eso da empleo, y cuando usted da empleo ya hay riqueza, porque el trabajador recibe dinero. Hay más impuestos para el país. En cambio, la importación tampoco le deja ganancias al país, porque aquí hay mucha importación, y por eso fue destruido el aparato productivo colombiano, porque el gobierno prácticamente eliminó los aranceles, y los aranceles, cuando los países solo importan lo que necesitan, los aranceles son altos, pero lo que genera riqueza también le paga más impuestos al país. Vuelvo y le digo, relativamente es muy sencillo, porque para que haya riqueza no es decir que se le esté dando plata a los colombianos. Hoy planteamos la renta básica por la situación grave en que estamos. Generar riqueza es darle empleo con plenos derechos, buenos salarios a la gente. Eso es lo que han hecho los países que se han desarrollado en el mundo. Producen tanto que cubren buena parte de su mercado interno y además exportan. Eso genera mucha riqueza y genera bienestar. Por eso los salarios de los países desarrollados también son salarios altos, porque sin salarios altos usted nunca tiene una economía boyante.
porque se necesita que la gente compre. Sí, al día de hoy se encuentra unido el movimiento sindical colombiano. Claro, el movimiento sindical es débil. El movimiento sindical es débil porque por todas estas políticas que de liberalización de la economía, de depender de la inversión directa extranjera, todo ese esquema tiene como meta que no debe ser un movimiento sindical. Este es un movimiento sindical que hace 40 años, 30 años tenía una afiliación del 20%, pero los contratos sindicales, las convenciones colectivas cubrían al 60-70% de los colombianos. Hoy el movimiento sindical solo somos 6% de la población económicamente activa y cubiertos y protegidos por una convención colectiva. Escasamente hay 1.500.000 trabajadores en Colombia. Pero ese movimiento sindical, bueno, hace sus esfuerzos por luchar, por defenderlos, cumple su misión institucional de defender los derechos de los trabajadores, pero también su misión de contribuir a la transformación del país. ¿Cómo es la logística de este movimiento sindical? Por ejemplo, ayer pues hubo las marchas, se presentaron en diferentes partes del país. Ustedes, posterior a eso, hacen una reunión y sacan un balance, y a partir de ese balance, una proyección de lo que viene. Sí, nosotros tenemos como primera medida, como Central Unitaria de Trabajadores, tenemos una estructura y una forma de funcionamiento, que son las estatutarias y las prácticas que nos damos. Como segunda medida tenemos el Comando Nacional Unitario, que son las 3 centrales obreras, CUT, CTC y CGT, y las 2 confederaciones de pensionados, la CPC y la CDP. Ese es un escenario en que discutimos desde la perspectiva del movimiento sindical, analizamos, discutimos, miramos y definimos estrategias, que es en lo que nos ponemos de acuerdo, porque somos organizaciones totalmente diferentes. Pero hay otro escenario en el que se avanza más en la discusión amplia, que es el Comité Nacional de Paro. El Comité Nacional de Paro, estamos todo el movimiento sindical, las 2 principales organizaciones de los estudiantes colombianos, que es UNES y ACRES. Del sector del campo hay 2 grandes organizaciones, que es la Cumbre Agraria Étnica y Popular y las Dignidades Agropecuarias. Muchas organizaciones sociales, tienen la coordinadora de organizaciones sociales, muchas organizaciones de mujeres, de sectores afros, de defensores de la paz, de defensores de derechos humanos, bueno, y somos 30 organizaciones aproximadamente. Todos esos son escenarios de discusión y de debate que buscan consensos, y lo que es consenso es lo que desarrollamos. Sí, don Diógenes Orjuela, uno de los puntos por los cuales ustedes marcharon tiene que ver con los asesinatos que se han presentado en diferentes sectores del país. De acuerdo a su opinión, ¿de dónde vienen estas situaciones que se presentan especialmente contra jóvenes? Tenemos que desde los 2 últimos años de gobierno de Santos y estos 2 años de gobierno de Duque, hoy ha habido cerca de 700 asesinatos de líderes sociales en general. Eso afecta el movimiento sindical, defensores de derechos humanos, sectores defensores de los acuerdos de paz. Bueno, detrás de esto entonces, pues es ese gran complique, como también expresamos muy bien en el informe a la Comisión de la Verdad, que entregamos hace cerca de un mes a la Comisión de la Verdad, es todos los actores que se involucran. Entonces, usted puede encontrar actores del mismo Estado, que es la vinculación de las Fuerzas Armadas, todo este problema del narcotráfico, todo este problema de la insurgencia que aún persiste, la lucha por los territorios en esas zonas. Hay una cosa absolutamente increíble, es que el gobierno hizo un acuerdo con un sector insurgente como fue la FARC. Este sector entrega las armas, se sale de las zonas de donde estaba, y el gobierno no llegó y dejó esas tierras, como dicen los cristianos, a la de Dios, y esos son territorios hoy que están tomados por todos estos sectores.
Pero el segundo asunto grave en este país es que en este país, y es de vieja data, tiene el gran problema de creer que las contradicciones, las diferencias de puntos de vista, las diferencias de cómo se ve el mundo, cómo se ven las cosas, se resuelve quitándole la vida al contradictor. Este país tiene que acostumbrarse a que el debate debe ser civilizado, que las contradicciones y los debates en general se deben resolver en medio de la discusión, y si es un debate político, peor, se debe resolver en forma civilizada, a través de la discusión, a través de la confrontación de esos puntos de vista, y tener claro que no, bajo ningún motivo en absoluto, bajo ningún motivo, nadie tiene derecho a privar de la vida a otro ser humano. Pues, profesor Diógenes Orjuela García, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, ha sido usted muy amable por atendernos en esta mañana. Muchas gracias, le deseamos un resto de semana muy feliz. Un buen día para todos. Es el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, Diógenes Orjuela García, que estaba en los micrófonos del Sistema INRAI.